Muy bien, hermanos. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver la primera lección de la primera unidad y se trata de Aarón como portavoz y sacerdote. Aarón no fue perfecto, pues cometió dos grandes faltas. Levantar un altar ante el becerro de oro, esto lo encontramos en el Éxodo 32:5, y murmurar contra Moisés. También lo encontramos ahí en Números 12:1. Así aprenderemos que Dios puede usar a ministros imperfectos, pero dispuestos a someterse a su voluntad. En el trabajo de la iglesia todos tenemos oportunidad de servir y todo servicio es de valor. No debemos olvidar nunca eso. Lo que hagamos para Dios, Él lo toma en cuenta y según con el corazón que nosotros vamos y hacemos eso que se nos pide. Entonces hay que tener la disposición, hermanos, cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, hacerlo, o sea, hacerlo sin pensar, obedecerle. Es la mejor manera para que nosotros estemos en armonía con su palabra y poder recibir de Él todas las bendiciones que Él quiere derramar en nuestras vidas. El punto número 1 habla sobre la designación denunciada. Esto lo comprende en el capítulo 4 de los versículos 14 al 16. Para poder entender hay que leer desde el capítulo 13, ¿verdad? Es cuando nos narra en el capítulo 13 cómo Dios empieza a buscar a Moisés, ¿verdad? Explicando detalladamente aquí en este capítulo cómo Dios le habla a Moisés y le responde y continúa un diálogo, ¿verdad? Todavía en el capítulo 4, ¿verdad? Hasta llegar a estos versículos del 14 al 16, que son los que nos competen y dicen que Dios, luego de tantas trabas que Moisés ponía, ¿verdad? Se molestó con él. Y le dice que a través de Aarón, el hermano de Moisés, harán lo que Dios quiere, que es sacar de la aflicción al pueblo de Israel, diciéndole que Aarón sería para él en lugar de boca y Moisés sería para Aarón en lugar de Dios. Entonces aquí empiezan a formar ese equipo de Moisés y Aarón, y que Dios es el que los va a hacer funcionar, porque definitivamente Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Pero Moisés en su dura cerviz estuvo tratando de decir que no, de decir que no. ¿Y quién no se identifica con Moisés? Pues yo soy una, ¿verdad? Me identifico desde el principio, ¿verdad? Con Moisés, porque batallé mucho para someterme, hermanos. Es difícil, no se sientan mal cuando tienen esa negación en ustedes, ¿verdad? El sentir que no se puede, que no estamos aptos, que no somos competentes, que no tenemos facilidad de palabra. Hay muchos pretextos que ponemos cuando iniciamos a tener una relación con Dios y Él empieza a demandar de nuestras vidas cosas, ¿verdad? Y empezamos nosotros a ponernos nerviosos y a actuar como Moisés. Pero vamos a ver el día de hoy cómo sí se puede, ¿verdad? Porque no vamos a ser nosotros, sino Dios el que hace a través de nosotros las cosas. Entonces es importante, ¿verdad?, que cuando Dios nos encargue una tarea no debemos resistirnos, porque, como les decía, ¿verdad?, nos sentimos incapaces. ¿Acaso creen ustedes que Dios ignora eso? Que somos incapaces, que tenemos imperfecciones, que batallamos para hablar. Él nos conoce perfectamente, perfectamente, pero también por el hecho de que nos conoce perfectamente, sabe hasta dónde podemos llevar las situaciones. La palabra de Él nos dice que Él no nos da más de lo que podemos resistir. Así en la prueba, así en el trabajo, hermanos. No tengamos miedo, simplemente vayamos y hagamos lo mejor que podemos hacer en una situación, en una tarea que nos encarguen de parte de la iglesia, de parte de Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces hay que tener esa actitud de servicio, y ya lo demás, Dios ve nuestro corazón, que lo hacemos con todas nuestras ganas, ¿verdad?, con todo nuestro empeño, que nos preparamos, que hacemos las cosas lo mejor que nosotros podemos. Él sabe.
Él sabe lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos dar. Por eso es de que no debemos de tener miedo. Hay que hacer las cosas. Y Dios es el que... Y luego se van a dar cuenta, hermanos, como yo me he dado cuenta muchas veces, que, que decía, pues, ¿cómo es posible que haya hecho esto, verdad? Pues es que no lo hace uno, lo hace Dios. Nada más uno se deja llevar. Entonces, no tengan miedo. El punto número 2 habla sobre el llamamiento y respuesta. Esto son los capítulos, en el capítulo 4, los versículos del 27 al 30, ¿verdad? El llamamiento y respuesta. Aquí vemos cómo Dios visita a Aarón y lo prepara para su encuentro con Moisés, ¿verdad? Sabemos que estaban separados porque Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto, ¿verdad? La historia ya la debemos de saber. Y si no, pues hay que leer un poquito más atrás. Moisés le comparte las palabras que el Señor enviaba a decirle y todas las señales que le mandaba a hacer. Entonces habla con Aarón y le empieza a platicar todo lo que Dios le dijo. Ve y dile a Aarón, ¿verdad? Vemos cómo un colaborador se le debe hacer saber, o sea, con claridad y confianza los detalles de la tarea en la cual se espera su cooperación. Después de explicarle, fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ahí en el versículo 29 dice eso, ¿verdad? Que reunieron a todos los ancianos. Para luego comunicarles a todo el pueblo. O sea, primero habló con Aarón, Moisés, y le explicó lo que Dios le había dicho. Le dijo cómo iba a ser, iban ellos dos a formar un equipo, y ya estando enterado Aarón de todo lo que Dios le había dicho a Moisés, van y buscan a los ancianos para hacérselo saber también a todo el pueblo, a todo lo que iba a suceder. En el versículo 30 dice que habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces él compartió ahora con el pueblo todas las cosas que Moisés le había dicho, que el Dios le había dicho a Moisés, e hizo las señales también como había quedado, ¿verdad? Yéndonos un poquito atrás, en el versículo 17 leemos que Dios dijo a Moisés: lleva en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y vemos en el versículo 31 que el pueblo creyó y adoró. Entonces, creyeron después de ver todo lo que hicieron Moisés y Aarón, le creyeron a ellos y adoraron a Dios, por supuesto. Muy bien, vamos al punto número 3, que es el colaborador en funciones. Esto viene en el capítulo 17 de Éxodo, estamos en Éxodo, los versículos del 9 al 13. Israel había sido testigo del poder inigualable del Señor. Endulzó el agua de Mará, les dio maná e hizo que de la roca de Refidim brotara agua. Él hizo muchas señales, realmente grandes señales. Sin embargo, se atrevieron a preguntar: ¿está el Señor entre nosotros o no? Dudaron todavía. Dios mío. De veras que es tan difícil y tan complicado cuando nosotros estamos viviendo una prueba, hermanos, difícil, y cómo dudamos de Dios constantemente. Qué difícil es creerle a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos completamente. Batallamos para creerle. Para demostrar su posición, el Señor permitió que los amalequitas presentaran guerra contra Israel, ¿verdad? En el versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces le hace ver, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y dice que que tuvieran la confianza, ¿verdad? Que el triunfo no estaba sobre la fuerza militar de Israel, porque ellos no tenían características de un pueblo guerrero, sino que
para aquel hombre de Dios, o sea, para Moisés, la vara seguía siendo el símbolo de la fuerza divina. Moisés dependía absolutamente de Dios. El versículo 10 dice que e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, ¿verdad? Especialmente se advierte, ¿verdad?, que tenía actitud de sumisión Josué. Rápido, o sea, uno cuenta, él no preguntó ni dijo, ¿por qué yo? ¿O para qué? O nada, él obedeció, ¿verdad? Entonces, esto lo hace ver que tenía actitud de sumisión lo que es necesario, hermanos, lo que es necesario, les estaba comentando hace rato, ¿verdad? O sea, nosotros obedezcamos, no busquemos el para qué o por qué no, o por qué yo, no, hay que hacerlo, ¿verdad? De todo corazón y Dios hace lo demás. Aunque no era necesario para el siervo de Dios llevar a Aarón a la cumbre, pues lo lleva, porque ya Moisés había comprendido que la colaboración de su hermano era efectiva no solo como portavoz, sino también como punto de apoyo a toda situación importante. Y esta era una situación importante. O sea, iban a estar ahí apoyando al pueblo en la guerra. Entonces él había entendido perfectamente ese equipo que había formado Dios entre Moisés y Aarón, ¿verdad? Entonces Moisés ya le había quedado muy claro. Entonces se lleva a Aarón como apoyo allá a la cima, ¿verdad? El versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, nunca pensemos que aquello era una superstición, o sea, el llevar la vara, sino una bien fundamentada fe en que Dios estaba presente y dispuesto a manifestar su amor y su poder. O sea, no estaba el hecho de que la vara estaba haciendo las cosas. Moisés estaba obedeciendo a Dios y Dios obraba completamente. El versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermosa la palabra de Dios. Llegó a advertirse, como dice aquí, ¿verdad?, del cansancio, y Moisés y Aarón y Hur nos dan una lección que es digna de imitarse por quienes están al lado de un servidor del Señor, hermanos. De veras, todos aquellos varones que apoyan a un pastor en una congregación son bien importantes, muy importantes, ¿verdad? Porque cuando el pastor por alguna situación no puede enfrentar alguna cosa, ahí están ellos para apoyar. Y eso es lo más maravilloso que un ser humano puede encontrar en otro ser humano, ¿verdad? El apoyo, el hombro para llorar cuando hay necesidad de llorar, para reír cuando hay que reír, ¿verdad? Sentir uno que no está solo, ¿verdad?, en las pruebas, en las luchas. Es hermoso, hermanos, de veras. El versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La palabra deshizo da a entender que la victoria fue avasalladora. Una prueba más para Israel y para nosotros, demostrando que nunca debemos dudar de que el Señor está con nosotros. No debemos dudar, hermanos. Debemos estar confiados en todo momento que Dios nos protege, nos cuida, nos alimenta, nos da todo lo que necesitamos. De veras que no tenemos con qué pagarle todo lo que hace por nosotros. Al menos tener esa disposición, hermanos, de querer agradecerle todo eso, ¿verdad? Todo ese valor que nos da. En el punto número 4, hermanos, veremos el ministerio a perpetuidad. Esto viene en el capítulo 28 de Éxodo, los versículos del 1 al 3. En el versículo 1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces es una orden que Dios le estaba dando, ¿verdad?
Dios les estaba diciendo. Entonces dice, a Abraham ya había ofrecido sus diezmos a Melquisedec, prototipo del sacerdocio. Ahora el Señor lo establece en Israel como instrumento de comunicación con la divinidad, especialmente para el oficio de intercesión. Ahora iba a ser un sacerdote del pueblo, iba a estar encargado de todo lo que los sacerdotes sabemos hicieron en ese tiempo. Y esa perpetuidad, ¿verdad? Porque los hijos de los hijos sabemos que continuaron con esa tradición. Muy bien. El versículo 2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. La responsabilidad de un ministro del Señor debe reclamar buena presentación física, recordando que cuando oficia ante el pueblo que se le ha encomendado, ha de hacerlo dignamente. Eso es algo que está establecido en la palabra, ¿verdad? El versículo 3 nos dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarles, para que sea mi sacerdote. Queda así establecido el rito de la consagración de un sacerdote, que más tarde incluyó al rey y al profeta. La ceremonia de dedicación de un siervo del Señor fue y sigue siendo un acto solemne y significativo. En el Salmo 133 encontramos que cuando se disfruta de la fraternidad entre los hijos de Dios, la experiencia es agradable y se sublima al compararlo con lo que debió sentir Aarón al ser ungido como sacerdote del Todopoderoso. El privilegio fue progresivo. Primero fue portavoz, como colaborador de Moisés, luego sacerdote, como medio de intercesión del pueblo ante su Dios. Seguramente la lección es elocuente. Quien es llamado para un ministerio al que consagra la totalidad de sus dones, tiempo, energías, debe estar decidido a desempeñarlo de por vida. O sea, todos nuestros pastores, ¿verdad? Deben estar. Yo conozco uno, ¿verdad?, que dice, bueno, hasta que me muera voy a predicar. Y así es, ¿verdad? El llamado de Dios es para siempre. No es de que, bueno, lo voy a hacer por unos cuantos meses y a ver qué pasa. No, el llamado de Dios, por ejemplo, para un pastor, pues es hasta que deje de poder hacerlo, ¿verdad? Sí, por alguna enfermedad o por alguna situación, pero ellos deben de estar ahí dispuestos. Entonces, todo lo que sea servicio para Dios siempre va a redundar en una bendición para el que lo hace, para el que obedece, para el que pone toda su disposición, hermanos, en las manos de Dios, porque a final de cuentas, como les decía, Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Dios nos da la palabra, Dios nos da la gracia, ¿verdad?, delante de las personas para llegar a sus corazones, ¿verdad? El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que hace la labor. Nosotros nada más pues somos el instrumento, ¿verdad? Y debemos de permitirnos ser ese instrumento para edificar a otras personas, para ayudarlas, para que conozcan también del Evangelio, para que sepan todas las maravillas que Dios puede hacer en sus vidas, que podemos tener un cambio total a partir de que confiamos en que Dios hace de nuestra vida algo maravilloso, ¿verdad? Claro que vamos a tener pruebas, no quiere decir, y no les estoy haciendo creer, que el venir a Cristo y creer en Él y depositar su confianza totalmente en Él les va a hacer felices por siempre y para siempre. No, hermanos. La vida cristiana es difícil, hay luchas y pruebas, ¿verdad? Pero Jesucristo nos dice, ¿verdad? Pero confiad, yo ya he vencido al mundo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos venir, dejarle todas nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestros problemas a Dios y Él hace las cosas. Nosotros nos encargamos de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y así siempre vamos a recibir una bendición. Entonces, no tengamos miedo, seamos valientes, seamos
servidores de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, Aarón, ¿verdad? Aquí el protagonista es Moisés, porque Moisés es el que hablaba con Dios y todo, pero Aarón tuvo una importante misión. Él como servicio de apoyo, pues fue también grandísimo, porque a final de cuentas sabemos que fue el que enfrentaba a Faraón, hablaba con él y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, no hay el ministerio pequeño para Dios, nadie, nadie. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, haciéndola de todo corazón, va a redundar en una bendición para nuestras vidas. No dejemos pasar, hermanos, ninguna oportunidad de servicio. Nada, nada, hermanos, de verdad va a ser más grande y más maravilloso que aportar un granito de arena para el ministerio del Señor, y de veras que vamos a recibir cosas multiplicadas al ciento por uno. No se cansen, hermanos, de veras de intentar y de intentar. Y aquel que no lo ha intentado, hágalo, no tenga miedo. No le tenga miedo a nada ni a nadie. A esa voz que a veces tenemos dentro de nosotros diciéndonos, no vas a poder, no vas a poder. Pero sí, hermanos, porque no somos nosotros, acuérdense. Es Dios obrando por medio de todo aquel que quiera permitir ser usado como vaso de honra para el servicio del Señor. Que Dios los bendiga.